¿Qué tal, queridos hermanos? Es un gusto saludarlos y poder compartir este momento especial juntos de reflexión en la palabra de Dios y en las profecías, especialmente con respecto al tiempo del fin. Me gustaría en primer lugar compartir con ustedes algunos principios básicos de interpretación profética que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar nuestro estudio de las profecías de la Biblia, especialmente las que llamamos a profecías apocalípticas o del tiempo del fin. Estos principios los extraemos, por supuesto, de la palabra misma de Dios, siguiendo el principio de que la escritura se interpreta a sí misma, se explica a sí misma. El primer punto que me gustaría que tengamos en cuenta es lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 46, el versículo 10, donde Dios mismo, hablando a su pueblo, le dice: yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Aquí claramente Dios nos dice que Él tiene el poder y la capacidad para predecir y revelar el futuro. Y de hecho lo hace justamente en las profecías de la Biblia. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que las profecías no son solamente para satisfacer la curiosidad que podemos tener acerca del futuro. Ese no es su propósito principal. Tienen un propósito que podríamos llamarlo algo así como moral. Están pensadas para fortalecer nuestra fe. Jesucristo mismo dijo: estas cosas os he dicho para que cuando sucedan, creáis. Cuando vemos los cumplimientos de las profecías, se fortalece nuestra fe. Pero también las profecías tienen el propósito de promover en nosotros una vida santa y ayudarnos a prepararnos para la segunda venida de Cristo. Por otro lado, tenemos que siempre recordar que el foco, el centro de la Biblia es Cristo, y de la misma manera el centro de las profecías también es Cristo. Y por supuesto que a la hora de leer las profecías tenemos que buscar su interpretación dentro de la Biblia misma y no fuera de la Biblia. Hay algo interesante que nos enseña el Nuevo Testamento con respecto a las profecías del Antiguo Testamento, y es que algunos nombres literales llegan a ser espirituales. Por ejemplo, Israel, el Israel literal, en la profecía representa a la iglesia. Es un símbolo que representa a la iglesia. De la misma manera, Babilonia representa en las profecías apocalípticas la religión apóstata, etc. También tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos generales de escritos proféticos. Tenemos, por un lado, la profecía no apocalíptica, que está dirigida al pueblo de Dios del momento en el que escribió el profeta. Es de alguna manera más local y en muchos casos condicional. Esa es la profecía también llamada clásica o no apocalíptica. Ejemplos de esto podrían ser las profecías que encontramos en los libros de Isaías o de Jeremías, como algunos otros también. Por otro lado, tenemos la profecía apocalíptica, que se centra en un alcance universal, una aplicación universal y no solamente local, como es el caso de la profecía clásica o no apocalíptica. Estas profecías apocalípticas se pueden encontrar básicamente en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Por otro lado, la profecía apocalíptica recalca la soberanía de Dios y su control sobre la historia. Presenta el curso de la historia desde el tiempo del profeta hasta el fin del mundo. Esto lo vemos principalmente en las profecías de Daniel, en la que Dios va revelando a través de visiones sucesivas cómo van a ser los eventos en los años posteriores a la época de Daniel, cuáles serán los imperios que van a gobernar, los imperios mundiales, y esa descripción se hace proféticamente de manera histórica hasta el mismo tiempo del fin y el establecimiento del reino de Dios en la tierra con la segunda venida de Cristo. Otro punto muy importante a tener en cuenta cuando abordamos las profecías es que las profecías de tiempo
en la profecía no apocalíptica, la profecía clásica, generalmente se expresan de forma literal y son largas. Por ejemplo, los 400 años de la servidumbre de Israel en Egipto, que eso está profetizado en Génesis 15:13, o los 70 años del cautiverio en Babilonia, que se profetiza en Jeremías 25:12, y contrariamente, las profecías de tiempo en la profecía apocalíptica, por lo general están expresadas casi siempre en términos cortos, porque están expresados en lenguaje simbólico. Por ejemplo, 10 días, como se mencionan en Apocalipsis 2:10, o 42 meses, que se mencionan en Apocalipsis 13:5, o los 1260 días, 1290 días y 1335 días de Apocalipsis, el capítulo 12, por mencionar algunos. Estos periodos de tiempo representan simbólicamente periodos mayores de tiempo real. Esto es lo que llamamos el famoso principio día por año. No me voy a explayar porque no nos daría el tiempo, pero este principio es bíblico y está sumamente comprobado a través del cumplimiento de las profecías. Quizás la profecía que mejor comprueba el principio día por año es la profecía de las 70 semanas de Daniel, el capítulo 9, donde se predice que desde el momento en que es promulgado el decreto, ¿sí?, para reconstruir Jerusalén, pasarían 70 semanas de alguna manera tiempo de prueba para el pueblo de Dios, y se predice específicamente la llegada y la muerte, especialmente la muerte del Mesías en la última semana de esas 70. Si fueran 70 semanas literales, de ninguna manera encajaría desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo de Cristo. Por lo tanto, ahí se ve claramente que son 70 semanas, es decir, 490 días simbólicos que representan 490 años literales. Por otro lado, la profecía apocalíptica es sumamente simbólica y debe ser interpretada conforme a ese principio de símbolos a la luz de toda la Biblia. Para esto hay que tener en cuenta, primero que todo, el contexto inmediato de la profecía que se está estudiando. Muchas veces hay símbolos que son explicados dentro mismo de la profecía o de la visión que recibe el profeta. En segundo lugar, se debe buscar el significado de los símbolos en el libro que se está estudiando, ya sea Daniel o Apocalipsis. Y recién entonces, si no se ha agotado allí, no se ha encontrado allí el significado pleno de un símbolo, podemos recurrir a el resto de las escrituras. Primero Daniel y Apocalipsis, ¿sí?, y después el resto de las escrituras. También hay que tener en cuenta la estructura literaria del libro que estemos estudiando, porque con frecuencia nos ayuda mucho a interpretarlo. Por ejemplo, las profecías de Daniel están estructuradas en el libro de manera paralela. Las profecías de Daniel capítulo 2, del capítulo 7 y del capítulo 8 son paralelas, describen eventos similares en las mismas épocas, los mismos periodos y los mismos imperios, pero desde perspectivas diferentes. Eso es lo que en profecía se llama recapitulación. Las profecías subsiguientes van recapitulando y complementando las profecías anteriores. Del mismo modo sucede con las profecías de Apocalipsis. Las 7 iglesias de Apocalipsis 3 luego son recapituladas, esos periodos de alguna manera, por los 7 sellos en Apocalipsis 5 en adelante, y también las 7 trompetas recapitulan esos mismos periodos en los capítulos subsiguientes. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que las profecías apocalípticas tienen un cumplimiento, un solo cumplimiento. El cumplimiento tiene que ver con una culminación, con el completarse o culminar un evento que se ha predicho de antemano. Cuando finaliza ese cumplimiento, no puede haber un cumplimiento posterior. Puede haber aplicaciones de los principios de una profecía
lo que sería tomar esa profecía bíblica y hacerla relevante para ciertas situaciones actuales, por ejemplo, que no agotan su significado completo. Pero por norma general, las profecías apocalípticas tienen un solo cumplimiento futuro, y especialmente las profecías que incluyen periodos específicos de tiempo. La única excepción podría ser cuando el texto mismo especifica un doble cumplimiento, como es el caso de Mateo el capítulo 24, donde Cristo mismo aclara que está hablando tanto de la destrucción de Jerusalén como de su segundo advenimiento. Otra excepción podría ser cuando otro escritor inspirado hace una aplicación o provee un cumplimiento diferente al cumplimiento original del profeta que escribió la profecía. Esto es muy importante entenderlo, porque, solo por tomar un ejemplo, si vamos al libro de Daniel y nos encontramos primeramente con el capítulo 2 de Daniel, la primera visión que se encuentra en este libro, nos vamos a encontrar con que en la estatua que vio el rey Nabucodonosor había una cabeza de oro, y esa cabeza de oro, según el mismo Daniel, en Daniel el capítulo 2, le dice a Nabucodonosor: tú eres la cabeza, tú eres la cabeza de oro. Es decir, Nabucodonosor, Babilonia, son representados por esa cabeza de oro de la estatua. Eso está en Daniel capítulo 2, versículo 38 al final. No podemos tomar esa visión, esa profecía, y decir que esa cabeza de oro no solo representa a Nabucodonosor, sino que también puede representar a algún otro rey o algún otro imperio posterior de manera arbitraria. Eso sería totalmente contrario a lo que está diciendo la palabra de Dios. Las profecías tienen un solo cumplimiento. Lo mismo ocurre con los periodos de tiempo. Si la profecía, por ejemplo, podemos ir a Daniel el capítulo 8, la profecía de los 2300 días que encontramos en Daniel el capítulo 8, los versículos 13 y 14, se cumplen en un periodo de tiempo largo, un periodo literal de 2300 años. Ahora, yo no puedo tomar ese periodo de tiempo y decir que tienen un segundo cumplimiento literal, pero de 2300 días literales, después, al final, en el tiempo del fin. Porque la visión claramente especifica cuándo ocurre ese momento, y tiene que ver con un periodo de tiempo que va desde la época del profeta, de manera histórica, hacia el tiempo del fin. Si yo tomo ese periodo de tiempo y le doy un doble cumplimiento, tengo que hacer lo mismo con el resto de la visión. ¿Y cómo haríamos, por ejemplo, con los símbolos, los otros símbolos que ve el profeta, como por ejemplo el macho cabrío, el carnero, que claramente el ángel que le explica la visión a Daniel le dice, estoy en Daniel el capítulo 8, versículo 20, le dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El versículo 21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, etc. Claramente tienen un solo cumplimiento estos símbolos. No puedo decir que va a haber otro reino, otro poder en el tiempo del fin, que no sea Media y Persia o Grecia, como en el caso del macho cabrío, y decir que ahora hay un segundo cumplimiento. Se entiende la incongruencia. Por lo tanto, los periodos de tiempo de la profecía apocalíptica tienen un solo cumplimiento histórico en el futuro. Me parece muy importante, y algunos se preguntará por qué estoy recalcando esto. Porque en los últimos años, y especialmente en estos últimos tiempos, se han escuchado por allí algunas interpretaciones que dicen que las profecías de tiempo del libro de Daniel y también del Apocalipsis tienen un doble cumplimiento. Primero, histórico,
y después de manera literal en el tiempo del fin. Esto no condice con lo que enseña la palabra de Dios y es totalmente incongruente a la hora de interpretar las profecías de la Biblia. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes una serie de citas de El espíritu de profecía de Elena de White, donde ella aclara muy bien este tema de las profecías de tiempo. Pero antes de leer esas citas del espíritu de profecía, me gustaría que podamos leer juntos Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Y voy a compartirlo en pantalla para que todos lo puedan leer conmigo justamente de allí de la pantalla. Dice, Apocalipsis 10, 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Este versículo, queridos hermanos, nos habla justamente de que llegará un momento, o llegaría un momento en el futuro, desde el punto de vista de Juan, que escribió el Apocalipsis, en el que ya no habría más profecías de tiempo. Un ángel dice, jura por el que vive por los siglos de los siglos, es decir, por Dios, que el tiempo no sería más, que no habría más especificaciones proféticas de tiempo. Esto lo aclara justamente Elena de White en repetidas oportunidades. Justamente comentando sobre este versículo, ella dice, y podemos leerlo juntos en pantalla, este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso que abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844, que es cuando terminan los 2300 días de Daniel 8 que habíamos mencionado. Queridos hermanos, esta cita es muy clara. No habrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Pero por si a alguno le quedan dudas, voy a compartir algunas otras citas más. Noten ustedes lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 220. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Muy claro nuevamente lo que escribe Elena de White. No debemos fijar fechas. Luego tenemos otra corta cita que dice, el Señor me mostró que el tiempo, y eso está destacado en el original, no había sido una prueba desde 1844 y que el tiempo nunca más será una prueba. Seguimos, otra cita más de Mensajes Selectos, tomo 1. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara hasta este próximo otoño, es decir, en el momento en que ella lo escribió. Esto es, hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia. Vi que eso estaba equivocado por esta razón. En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante
y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a terminar este otoño sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber. Queridos hermanos, esta cita me parece sumamente relevante para nuestra época actual, porque lamentablemente hoy en día, al igual que en la época de Elena de White, existen personas que, como dice la cita que acabamos de leer, están siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas. Hay quienes en base a sucesos actuales, como es esta pandemia del coronavirus, están intentando predecir ciertas fechas que nos dice la Biblia, como ser el fin del tiempo de gracia, la proclamación de las leyes dominicales, etcétera, y eso no tiene fundamento bíblico. Y Elena de White claramente nos advierte en contra de este tipo de elucubraciones sobre fijar fechas. Ella dice que esto está equivocado porque en vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer nuestros deberes actuales, esto nos lleva a mirar hacia adelante y hacer cálculos como si supiéramos cuándo van a terminar los sucesos actuales. Comparto otra cita más, eh, porque nos ayudarán a seguir esclareciendo este tema. Dice Elena de White: Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones. ¿Y por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento? Porque si lo hiciera, no lo usaríamos debidamente. Ese conocimiento provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo que pueda resistir en el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acercan al tiempo de la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues, como dice el mismo Señor Jesús, no sabéis el día ni la hora. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizá no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Noten ustedes que Elena de White es sumamente equilibrada en su postura. Ella dice, por un lado, no tenemos que decir que Cristo vendrá ya en 1, 2 o 5 años, pero tampoco debemos postergar su venida y decir que vendrá quizás en 10 o ni siquiera en 10 o en 20 años, sino que debemos velar y orar y estar preparados cada día, acudiendo al Señor cada día para saber cuál es nuestro deber. Esto, hermanos, es sumamente importante. No enfrascarnos en tratar de lucubrar las fechas y cuándo específicamente van a suceder los eventos que tienen que ver con el tiempo del fin, sino estar más centrados en ocuparnos en la obra que Dios nos ha encomendado. Primero en la obra de preparación propia, de santificación, permitiendo al Espíritu Santo esa obra en nuestra vida. Y segundo en la obra de predicación y proclamación del Evangelio. Solamente comparto un par de citas más y ya vamos a ir finalizando esta sección. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. Nadie ha recibido la orden de escudriñar las Escrituras a fin de asegurar, si es posible, cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal.
Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios secretos. Hermanos, esta cita nuevamente es sumamente clara. No nos corresponde saber cuándo terminará, por ejemplo, el tiempo de gracia. Y si alguien pretende decirnos que sabe, así sea de manera aproximada, el año en el que terminará, no tenemos que tomarlo seriamente, porque claramente la Biblia no ha revelado ese aspecto de la voluntad de Dios. Sí sabemos que llegará el día cuando terminará el tiempo de gracia, pero no sabemos cuándo, ni tampoco los demás sucesos del tiempo del fin, como decíamos anteriormente. En ese sentido, esta cita también es sumamente importante tener en cuenta. La fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad, ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o teniendo fe en él. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero eso no lo convertirá en un camino correcto ni me llevará al lugar donde quiero ir. Hermanos, la importancia de esta cita radica en que a veces, por sinceridad, podemos estar equivocados. Es decir, como dice la cita, por más que creamos con todo fervor en una mentira, eso no la convertirá en verdad. Por más que tengamos el anhelo, por ejemplo, de que Cristo venga en torno al 2027, como están diciendo algunos, toda la fe del mundo no convertirá esa mentira en verdad, porque está basada en interpretaciones completamente erradas de las profecías de la palabra de Dios. Y me gustaría concluir este espacio, este primer momento sobre los principios de interpretación de las profecías, con algo que escribió el doctor Alberto Tim, que fue publicado por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General, y que dice lo siguiente: en una época en la que los vientos de las falsas doctrinas están arreciando con creciente intensidad para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, solo estaremos seguros si nos cimentamos en la clara e inamovible palabra de Dios. Toda nueva luz, para ser verdadera, debe estar en perfecta armonía con el consejo general de las Escrituras y de los escritos inspirados de Elena de White. Los atalayas del pueblo de Dios jamás deberían permitir que las conjeturas y las especulaciones humanas les impidan dar a la trompeta un sonido certero. Creo que es muy claro lo que nos está diciendo el doctor Tim. Queridos hermanos, Dios nos ha dejado en su palabra las profecías apocalípticas para ayudarnos a estar preparados. Y hay eventos, si bien ya se han cumplido todas las profecías de tiempo, pero aún hay eventos profetizados que están en el futuro y que ocurrirán poco antes de la segunda venida de Cristo. Esos eventos están a nuestra disposición para estudiarlos, para investigarlos, hasta donde han sido revelados en la palabra de Dios. Y siguiendo estos principios que han sido extraídos de la Biblia misma, podremos avanzar con fe y llegar a conclusiones acertadas en cuanto a nuestras interpretaciones de las profecías de la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces en el siguiente segmento, analizando los eventos de los últimos días a la luz de la palabra de Dios y de los escritos de Elena de White. Quiera Dios que estemos preparados siempre para su venida, sea cuando sea, que nos halle preparados.